The drive to the Hawthorne estate felt longer than usual, with the towering gates appearing to loom over us as if to say, "You don't belong." Michael squeezed my hand, a silent reassurance that seemed to dissipate as quickly as it came when we crossed the threshold. The grand hall was steeped in the silence of anticipation, a prelude to the storm I knew was coming. The family's portraits glared down from their gilded frames, witnesses to the countless dramas that had unfolded beneath them. Michael's aunt, a woman with a hawk-like gaze, was the first to break the silence. "Emma, dear, how lovely to see you've made an effort today," her voice dripped with a condescension that could erode steel. I offered her a smile, one that didn't quite reach my eyes. "Aunt Lydia, it's always a pleasure to see you as well." The words were polite, but we both knew the dance of niceties was just a veneer over old wounds. The clock chimed, a harbinger of the moment we were all dreading. Patricia swept into the room, the matriarch in full command of her court. The air seemed to thin, making it hard to breathe. "Family," she began, her voice cutting through the murmurs, "we are at a crossroads." Her eyes, like flint, sparked as they landed on me. "It's time to address the elephant in the room." Michael, ever the peacemaker, intervened. "Mother, please, let's be civil. Emma is—" "Silence, Michael," Patricia interjected sharply. "I will not be lectured on civility in my own home." She turned to the gathered kin. "Emma, she will never be one of us. Her presence is an affront to the Hawthorne name." The words were a slap, echoing off the walls, resonating with years of veiled slights and open hostility. I felt Michael's hand tense in mine, his own battle between filial duty and marital loyalty playing across his face. "I understand," I said, my voice steadier than I felt. "If that is your wish." I reached into my purse, the leather crackling under my fingers. The paper felt heavy as lead as I unfolded it, each crease a testament to the weight of its contents. "This is a letter from Charles, your husband, my father-in-law." I began to read, the script a stark contrast to the opulence around us. "In my twilight years, I've come to realize that wealth and blood are poor substitutes for love and kindness," I read aloud, the words resonating in the hush of the hall. Patricia's face turned a shade paler, her poise faltering for a moment. "That's impossible. Charles would never." The letter continued, weaving a tale of regret and a plea for the future, a future where warmth and acceptance held more value than the cold currency of old money. As the final words hung in the air, a profound shift permeated the room. It wasn't triumph that swelled within me, but a profound sadness for the woman who stood, pale and shaken, her fortress of solitude crumbling around her. The storm had broken, and in its wake, the possibility of a new beginning whispered through the grand hall, waiting to be seized. The letter fluttered slightly in my grip, as if the words penned upon it yearned to escape into the air of the grand hall. The family, an assembly of finely dressed aristocracy, watched with bated breath, a collective statue carved from generations of privilege and expectation. Patricia, her complexion now a ghostly white, stood rooted to the spot. Her eyes, usually so commanding and sharp, flickered with an uncharacteristic vulnerability. Charles's words, I began again, the script of the letter curving and flowing like the rivers that ran through the Hawthorne lands, speak of a legacy beyond wealth. A legacy he wished to be defined by the bonds we choose to forge, not those dictated by mere circumstance. The air was thick with the unspoken thoughts of everyone present. Each person seemed to grapple with the gravity of the patriarch's concealed reflections. Michael's cousin, James, a tall man with a perennially furrowed brow, broke the silence. "What does this mean for us, then? For the estate?" His voice, although measured, betrayed a hint of the same anxiety that held the room in its grip. Patricia's lips parted, but no sound emerged. She appeared smaller somehow, less the imperious matriarch and more a woman confronted with her own fragility. The letter continued, "It is my final wish that the estate, the holdings, and all that constitutes the Hawthorne legacy be shared. Shared not only amongst those of my blood but also with those who have shown a capacity for kindness, for compassion, and for love." A collective gasp rose from the assembled kin, a murmur like the rustling of autumn leaves. "You can't possibly be suggesting—"
Patricia's voice finally found its way out, a mere whisper, "That Emma and Michael?" I nodded, meeting her gaze steadily. "Yes, Patricia. Charles appointed Michael and me as custodians of his legacy, jointly." The words seemed to hover in the room, an impossible truth made manifest. But how could he? Without consulting me? Patricia's facade of control was crumbling, her voice shaking. "The will was witnessed by Mr. Thompson, the family lawyer, and notarized in accordance with the law," I added, the practicality of the statement landing heavily in the room. Patricia's gaze shifted to the paper in my hand as if it were a lifeline that could anchor her back to reality. "May I?" she asked, extending a trembling hand. I handed her the letter, and as she read, her demeanor softened. The words of her late husband seemed to reach into her, soothing the sharp edges of her pride. "Charles always did have a soft spot for the underdog," she said, almost to herself. The room remained silent, the family watching as the matriarch grappled with the unveiling of a legacy rewritten. Michael stepped forward, placing a hand on my shoulder. "Mother, this isn't the end. It's an opportunity to honor Father's true wishes, to bring the family together in a way that we've never been before." Patricia looked up from the letter, her eyes searching her son's face, perhaps looking for the boy she once knew, the boy before the man who stood with his chosen partner against tradition. The chapter closed, not with the slamming of a book, but with the turning of a page. The legacy unveiled was not just of lands and titles, but of humanity and hope, a hope that the Hawthorne name could signify something warmer, something kinder, than it ever had before. The silence that followed Michael's plea was deafening, the sort that spoke volumes in its emptiness. The grandeur of the Hawthorne estate seemed suddenly oppressive, as if the very walls were closing in, built brick by brick from the pride and prejudice of generations past. Patricia's eyes lingered on her son, the fortress of her resolve showing cracks. "Michael," she began, her voice a fragile echo of the commanding tone she had used earlier, "your father was a dreamer, always was. But this..." She waved a hand over the letter as if to dispel the words written upon it. I stepped closer, feeling the divide between us like a chasm. "Patricia," I said, my voice softer now, "these walls you've built around yourself, around us, they were never what Charles wanted." Her gaze met mine, and for a fleeting moment, I saw the flicker of something raw, something human. "And what would you know of what my Charles wanted?" The question was sharp, but the malice had dulled. "Only what he shared in his final days," I replied, holding her stare. "He spoke of regret, of time lost, and love withheld." Aunt Lydia, who had been silent until now, chimed in with a disapproving tsk. "Love is a luxury not everyone can afford, Emma. We Hawthorns have duties, responsibilities to our name. But isn't love the greatest responsibility of all?" I countered, feeling the weight of the room's attention upon me. "What use is a name, a legacy, if it's void of love?" Michael nodded, his support unwavering. "Mother, Emma's right. We have a chance to rebuild, not just the estate, but our family. To create something stronger, something real." Patricia looked from me to Michael, her expression warring between indignation and introspection. "And what of tradition?" she asked, her voice barely above a whisper, yet it carried, heavy with the weight of centuries. "Tradition," Michael paused, searching for the right words, "is the foundation upon which we stand, but we decide how to shape the home atop it." There was a pause, a collective breath held as the matriarch of the Hawthorne family contemplated the ruins of the walls she had so meticulously maintained. "It was your strength that held this family together after Charles passed," I said, acknowledging her in a way I never had before. "But maybe it's time for a different kind of strength." Patricia's eyes searched the faces around her, each one reflecting a spectrum of emotion, hope, skepticism, curiosity. Then, slowly, a transformation began. The rigidity in her posture eased, and the harsh lines of her countenance softened. "Perhaps," she began, her voice a tentative truce, "it is time for a new chapter. One not written by the expectations of our forebears, but by us, here, now." A murmur of agreement rippled through the relatives, like a breeze through leaves, signifying the beginning of change. As the chapter titled "The Walls We Build" drew to a close,
it was not with the crumbling of stone or the tearing down of barricades, but with the acknowledgement that the strongest walls are the ones we choose to take down ourselves. In that grand hall, amid the opulence and history of the Hawthorne name, a family began the slow, challenging work of dismantling barriers that had long divided them. As the echo of Patricia's reluctant concession faded, the room seemed to inhale deeply, the atmosphere thick with the scent of old wood and the faintest hint of change. The ancestors, peering down from their oil-painted perches, appeared less stern, their eyes no longer seeming to guard old secrets, but perhaps to encourage new beginnings. Emma felt the subtle shift, like the first crack in a long frozen lake, promising the thaw of spring. Michael, sensing the change, stepped forward, his voice carrying the tentative hope of the newly betrothed. "Mother," he began, his hand finding Emma's, "perhaps it's time we all took a step. A step towards understanding, towards the family that Father envisioned." Patricia, her back still a portrait of regality, allowed a moment of silence before responding. "And what would that look like, Michael?" Her question was not mocking, but genuinely inquisitive, a flicker of curiosity behind her steely veneer. "It would look like us, all of us, finding common ground," Michael said, his gaze sweeping across the room, meeting the eyes of aunts, uncles, cousins who had been mere silhouettes in his life. Emma's voice joined the chorus, steady and clear. "It would look like conversations, not confrontations. Like gatherings where every voice is heard, not just the loudest." From the corner, a voice piped up, "Uncle Harold, always the skeptic. Words are well and good, but how do we start? Old wounds don't heal by pretty speeches." Emma turned to face him, her resolve shining. "We start with truth, Uncle. We acknowledge the hurt, the pride, the misunderstandings. We accept that rebuilding takes time." Patricia, who had been a silent observer, now interjected, her tone reflective. I built walls so high, I've nearly forgotten the view from the ground. Your father saw the world from the heart, not the height." The room held its breath, as if the house itself waited for what would come next. Michael, with a diplomat's grace, approached his mother. "Then let's lower the drawbridge, Mother. Let's open the gates we've closed, not just to Emma, but to the possibilities of what we can be." The first crack had appeared, a sliver of light in the once impregnable fortress of Hawthorne pride. And as if on cue, the grandfather clock chimed, a sonorous bell that seemed to mark not the hour, but the moment. Patricia exhaled, a sound so laden with years of tension that it seemed to carry the dust of the past with it. "I will try," she conceded, her voice quivering with the magnitude of the admission. "For your father, for the family." And with those words, the first crack widened, allowing the light of change to spill forth, illuminating faces that had been long accustomed to the dim of tradition. The chapter titled "The First Crack" was not an end, but a beginning, a narrative unfolding with the promise that change, though wrought with uncertainty, was indeed possible. The once imposing grandeur of the Hawthorne estate seemed less daunting now, as if the very bricks and mortar had absorbed the family's cautious optimism. The morning after the revealing of the will, the manor was alive with a rare sound, the murmurs of a family not in discord, but in dialogue. In the sunlit conservatory, where ivy caressed the glass like tender fingers, Emma found Patricia alone, a sight so uncommon it gave her pause. The matriarch was examining a rose, its crimson bloom defiant in the midst of winter. "You know," Patricia started, her voice softer, without losing its familiar timbre, "Charles loved these roses. Said they reminded him of life, beautiful, yet thorny." Emma approached, her footsteps echoing lightly on the tile. "It's a good reminder," she replied. "Beauty often comes with its share of thorns." Patricia glanced up, offering a smile that didn't quite reach her eyes, but was genuine nonetheless. "You have thorns too, Emma. You've needed them, I suppose." "I've had to," Emma confessed, allowing a vulnerability she had never shown to Patricia. "Especially within these walls." Patricia turned away from the roses, facing Emma fully. "I've been thinking about foundations," she mused, "about what we lay at the base of everything we build. I built on expectations, on rigid tradition. But Charles, he wanted to build on something more enduring.
Love, Emma said simply, and Patricia nodded. Yes, love. And respect, she added. I may not understand all of Charles's wishes yet, but I do know that without respect, our foundation will crumble, regardless of our good intentions. Emma moved closer, a silent truce forming in the space between them. We can lay a new foundation, Patricia. One that includes all of us. It won't be easy, but it will be worth it. Patricia looked at her, really looked at her, perhaps for the first time. And where do we start with this new foundation? With honesty, Emma suggested. And perhaps, with a family breakfast. Something informal, just a chance for everyone to talk. Patricia considered this, then nodded slowly. I'll have the staff prepare something in the kitchen, no grand dining hall, no silver service. That sounds perfect, Emma agreed, a smile blossoming on her face, mirroring the roses around them. As they left the conservatory together, the sound of their shared laughter mingled with the fragrance of the blooms, a testament to the new foundation being laid, one conversation, one shared moment at a time. The chapter titled A New Foundation was both an end and a beginning, the closing of a book of old grievances and the opening of a new volume filled with blank pages, ready to be inscribed with the narrative of a family reborn. The air was crisp as dawn broke over the Hawthorne estate, its golden light seeping through the ancient trees and into the windows of the manor, painting the walls with the promise of a new day. It was in this gentle morning glow that the family gathered in the kitchen, a place usually reserved for staff, now a symbol of unity as they embarked on crafting a new chapter together. Emma, with a steaming pot of coffee, played hostess, an unfamiliar role within these walls, while Michael flipped pancakes, his sleeves rolled up, a look of concentration on his face that was usually reserved for the boardroom. The scene was domestic, disarmingly normal, and that normality was revolutionary. Patricia, perched on a stool by the marble island, watched the scene unfold with an unreadable expression. I can't recall the last time we used this kitchen for anything other than staff meetings, she commented, her voice tinged with a mix of wonder and apprehension. It's the heart of the home, Emma replied, passing her a cup of coffee. It seems fitting that we start here. Michael slid a stack of golden brown pancakes onto a plate and set them in the center of the island. Let's make it a tradition, he suggested, meeting his mother's gaze. Patricia accepted the mug, cradling it in her hands as if it were a delicate peace offering. A tradition of togetherness, she mused, the words feeling foreign yet hopeful on her tongue. The rest of the family filtered in, drawn by the aroma of breakfast and the novelty of the gathering. Each face reflected a unique blend of curiosity and cautious optimism. Uncle Harold, ever the voice of skepticism, grumbled as he took his seat. Well, I never thought I'd see the day when the Hawthorns would dine in the kitchen like a family? Emma finished for him, a gentle nudge in the direction of the new reality they were all facing. Harold's gruff exterior softened, a rare smile breaking through. Yes, like a family, he conceded. As they ate, the kitchen filled with conversation, a symphony of shared stories, tentative laughter, and the clinking of utensils on plates. It was a symphony long absent from the halls of Hawthorne. Patricia, observing the interactions, felt a stirring within her, a mixture of regret for the years lost and a flicker of hope for the years yet to come. I suppose Charles was right, she admitted quietly to Emma. The foundation of family isn't in the name, but in the moments we share. Emma nodded, her eyes meeting Patricia's. And every moment is a chance to build something stronger. This is just the beginning, an ellipsis leading to the next sentence in our story. As breakfast came to an end, the family lingered, not yet ready to disperse to their separate corners of the estate. The walls that had once seemed to confine them now felt like a protective embrace, sheltering the delicate shoots of reconciliation. The chapter titled Ellipsis was not an ending, but a continuation. An acknowledgement that the story of the Hawthorns was still being written, its narrative arc bending towards healing and unity. The ellipsis symbolized the potential of what was yet to come, an unfinished sentence waiting to be completed with patience, understanding, and love. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora.
No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Dicen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Dicen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario,
tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre PREN antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje?
Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso, que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación.
Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo,
pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar.
Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida.
Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marshall. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable.
Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.